Buenas noches a todos mis videntes y oyentes de este canal. Le damos las gracias por hacerse siempre presente aquí con nosotros. Hoy nos corresponde la sección número 9, la misma número 9. 5 discípulos tenía el rabí Yohanan ben Zakkai, y son los siguientes: el rabí Eliezer ben Orcano, el rabí Yehoshua ben Hananía, el rabí Yosef Jacoin y el rabí Shimon ben Netanel y el rabí Eleazar ben Araj. Él solía mencionar sus cualidades de la siguiente manera: al rabí Eliezer bien Arcano se parece a una cisterna cementada que no pierde ni una gota, y el rabí Yehoshua ben Hanai, bienaventurada la madre que lo engendró, y el rabí Yosef Jacoin es un hadid, es un piadoso, y el rabí Shimon ben Natanel teme al pecado, y el rabí ben Arai es un manantial que no se agota. El rabí Yohanan ben Zakkai solía decir: si todos los sabios de Israel se hallaran en un platillo de la balanza y Eliezer ben Orcano en el otro lado, este pesaría más que todos. Abba Shaul le cita diciendo: si todos los sabios de Israel, incluyendo a Eliezer ben Orcano, estuvieran en un platillo de la balanza, el Azar ben Ahai en el otro lado, este pesaría más que todos ellos. Los alumnos del rabí Yohanan ben Zakkai. Podría deducirse del texto citado el rabí Yohanan ben Zakkai no tuvo más de 5 alumnos. Pero esto no fue el caso. Sabemos con seguridad de que le escuchaban millares de jóvenes. Sin duda, los 5 personajes mencionados en esta misma fueron sus discípulos más destacados, los más célebres y los que desempeñaban el papel más importante, el de transmitir a la posteridad, a la tradición que el maestro había recibido de Hillel y de Shammai. Fueron los 5 discípulos a los que el rabí Yohanan ben Zakkai reveló todos sus conocimientos, sin restricción alguna. Pero no solo les enseñó lo que en la Torá es asequible para todos, sino que los inicios de las demás ciencias, en las profundidades de las cosas humanas, los secretos de la razón de ser del hombre, les llevó hasta la cumbre de la sabiduría divina, dándoles acceso a las doctrinas secretas del Masé Hamerkabah, que permanecen ocultas para los demás hombres. Las virtudes de los discípulos. El rabí ben Arcano, en la Palestina, como en numerosos países del sur, cuando llegaba la temporada de lluvia, se recoge el agua en una de las albercas bien cementadas, llamadas cisternas o aljibes, con el fin de conservar y de poder utilizarla durante la estación seca. En que los manantiales se agotan, el maestro comparaba al rabí Eliezer ben Orcano con una de estas cisternas que no deja escapar ni una gota de la fuente de vida que cae en ella. En efecto, el rabí ben Eliezer conservaba perfectamente en su mente todos los preceptos religiosos y los conocimientos científicos que les enseñaba su maestro. El rabí Yohanan ben Hanai. Bienaventurada la madre que lo engendró. Verdaderamente no existe mayor elogio para un hombre. De hecho, lo sabemos del rabí Yehoshua ben Hananía, que tenía una personalidad armoniosa.
Realizaba en todos los aspectos, su mente abarcaba toda la Torá y todas las ciencias laicas. No fue venerado solamente por su pueblo, también gozaba de una gran consideración en la corte imperial y el mismo Adriano le consultó en varias ocasiones y participó en una competencia con sabios griegos procedentes de Alejandría y de Atenas y resaltó ganador y a pesar de esto se comportaba dulce y amistosamente con todo el mundo. Y le interesaba tan poco el dinero que vivió hasta una edad avanzada y su oficio era de fabricar agujas. Y fue el bienhechor de su pueblo al que le preservó la desesperación en los momentos difíciles. En el fin era humilde y modesto y conservaba la paciencia, y cuando le ofendían gravemente, verdaderamente merecía el elogio que le brindó su maestro. Las relaciones entre padre y hijo. En nuestra Misná, el Rabí Yohanan ben Zakkai proclama que la madre de su discípulo es una mujer bienaventurada, pero no dice nada del padre. En cambio, el rey Shelomo hace resaltar la alegría del padre que tenía un hijo virtuoso y puro. Dice en Proverbios 10:1, un hijo sabio llena de goces a su padre, y un hijo insensato lleva el dolor a su madre. Y más adelante, en Proverbios 15:20, un hijo sabio alegra a su padre, y un hombre insensato hace de su madre una persona despreciable. Es preciso explicar por qué en los dos versos la satisfacción de tener un buen hijo se atribuye al padre y la tristeza de tener un buen hijo necio se le atribuye a la madre. La ley judía prescribe que el hombre tiene el deber de casarse y de asegurar la perpetuación de la especie. A la mujer no se le incumbe semejante obligación. Ella es libre hasta de no contraer matrimonio si quiere. Cuidado con esas interpretaciones. El hecho de que no se case no quiere decir que puede ser una mujer con lesbianismo, sino que está libre de no contraer matrimonio si ella no lo desea. El piadoso rey Yeshayahu se encontraba gravemente enfermo cuando, por orden del santo bendito sea, el profeta Yeshayahu se le presentó a él y le anunció que su muerte estaba cerca porque se había quedado soltero. Imagínense ustedes, se había quedado soltero el rey Yeshayahu y trató de disculparse alegando que según una profecía de haber tenido hijos, estos hubieran sido malvados e impíos. De todos modos, replicó Yeshayahu, debiste cumplir con el deber sin pararte a pensar qué sucedería a tus hijos. Yeshayahu rezó al santo bendito sea, y el santo bendito sea le curó. Y cuando se hubo recuperado, el rey se casó, y el hijo que tuvo Manashe fue efectivamente un mal soberano que le causó grandes desgracias al pueblo de Israel. El hombre debe cumplir con su deber, y si su hijo toma el camino del mal, tiene al menos el consuelo de haber sometido al mandamiento divino de casarse. Si por el contrario el santo bendito sea en su bondad le concede hijos buenos, su alegría será tan mayor
En cambio, la madre no experimenta ningún consuelo si tiene hijos pecadores, ya que es obligación de perpetuarse. No existe hijo pecador, ya que la obligación de perpetuarse no existe para ella. Por lo tanto, su dolor será doble, en cierto modo. Por eso dice Shelomo, con el corazón de un hijo sabio alegrará a su padre, y un hijo insensato entristecerá a su madre. Así pues, la madre cuyos hijos viven de acuerdo con los preceptos del santo bendito sea, lo toma con más tranquilidad que el padre, ya que en el fin de cuentas la finalidad de su casamiento no fue otra de la de engendrar hijos virtuosos. Esta esperanza fue lo único de la que incitó a casarse. Sin ella no hubo hecho, ya que tenía derecho a permanecer soltera. Pero si un hijo tiene una personalidad tan eminente que su madre puede ser proclamada bienaventurada, la felicidad del padre será aún más grande. Por eso Yohanan Ben Zakkai dice: bienaventurada la madre que trajo al mundo al rabí Yehoshua ben Hananía. El mundo debe agradecerle este hijo más a la madre que al padre, pues el padre tiene la obligación de perpetuar la especie, mientras que la madre no se le aplica este mandamiento. Para agradecerle a ella al haberse casado y haber dado la vida a la insigne del varón, todo el mundo deberá proclamar: bienaventurada la madre que engendró. Ojalá todas las madres de Israel eduquen a sus hijos de tal manera que sus contemporáneos, incluso la prosperidad, los recuerdos, bienaventurándolas. El rabí Yehoshua ben Cohen es calificado por su maestro como un sádic. Se denomina sádic al hombre que se esfuerza constantemente por hacer más de lo que existe en el deber, por superarse en santidad y por ampliarse en sus conocimientos religiosos. El rabí Shimon ben Natanel teme al pecado. Cabe subrayar que las cualidades atribuidas aquí al Shimon es reveladora en un acto de alto grado de piedad. Temer al pecado significa aborrecerlo, considerarlo como algo maligno y como nefasto. Y por lo tanto, hay que evitar caudalosamente las ocasiones que puedan inducirnos a cometer alguna mala acción. Aunque solo sea mala en apariencia, así pues los sabios enseñan que debemos amar. Él puede ser y odiar a él. Él, más que más, ¿qué más da? Es decir, cada vez que hacemos algo, se trate o no de algo importante, hemos de preguntarnos: ¿puede que estas palabras o acciones me lleven a una situación en la que el pecado resulte inevitable? En cambio, nunca debemos pensar: ¿qué más da? ¿Qué hay de malo en ello? Muchos asuntos de la halajá son considerados insignificantes y triviales por la mayoría de la gente. Por ejemplo, el hecho de gastar dinero en Shabbat o simplemente tenerlo consigo. La opinión genera que las cosas no tienen importancia. Sin embargo, aquellos pecados que parecen tan intrascendentes son el principio de una deslealtad que irá agravándose cada vez más. Otro ejemplo:
se le plantea a uno la necesidad de mandar a su hijo lejos de casa. El hombre que teme al pecado contempla todos los riesgos y examina de antemano todas las eventualidades con el fin de proteger a su hijo física y moralmente. En cambio, el que subestima el peligro pensando que su hijo ha recibido una buena educación y por el contrario será fuerte, éste sufrirá las consecuencias de su ligereza. La esencia del alma humana. El rabí Azar ben Ajay, el rabí Yohanan ben Zakkai, le dirige el más generoso de los elogios. Le llaman literalmente manantial que se fortalece continuamente. Desde tiempos inmemorables, los filósofos discuten acerca de la esencia del alma humana, sin conseguir ponerse de acuerdo. Para los unos, el alma es una tabula rasa, es decir, es algo así como una tablilla virgen en la que la educación y la experiencia graban los signos en receptáculo, cuyo contenido le viene de afuera, y los otros afirman, por lo contrario, que el alma posee un fondo propio y que este fondo, estimulado por los accidentes y las impresiones procedentes del exterior, le permiten elaborar por sí misma magníficas creaciones. Nuestros sabios comparten esta última opinión y la expresan con una hermosa alegoría. Antes del nacimiento del hombre, un ángel del santo bendito sea, conduce el alma que no había sido aún unida a un cuerpo a través de esos espacios del universo y le enseña todo lo que merece ser conocido sin ocultarle nada, ni el cielo de los cielos ni la profundidad de los abismos. Así el alma aprende a conocer el mundo de los ángeles, los astros, la tierra, con toda su fauna y su flora, y los minerales, las fuerzas de la naturaleza, su esencia, sus cauces. Pero en cuanto el hombre ve la luz de este mundo, lo olvida todo. Y lo que después va aprendiendo por la vida no es más que la reminiscencia de lo que descubrió antes de nacer. Según esto, cada persona encierra en sí misma, sin saberlos, infinitos tesoros de sabiduría y capacidad. No solo necesita ser estimulado para despertar a una vida intensa, así como el manantial que brota de la tierra y fluye sin cesar, agua clara y refrescante, por lo que la capa de agua subterránea renueva constantemente el caudal del mismo modo, y el alma humana tiene su propia reserva que la alimenta una con una. La ciencia y la penetración. Parece haber una contradicción entre las dos frases finales de esta misma. Contradicción que ha preocupado por varios motivos a los comentaristas del Tratado de Principios. En efecto, la primera de esta frase dice que si todos los sabios de Israel, incluidos por consiguiente el rabí Eleazar ben Ajay, estuvieran en un platillo de la balanza del rabí Eliezer ben Orcanos en el otro lado, la sabiduría de este pesaría más, pero la segunda añade que el rabí ben Ará
Los supera a todos, incluyendo a un grupo del Rabí Eliezer ben Arcanos. La manera más sencilla de resolver la contradicción es suponer que el Rabí Yohanan ben Zakkai formuló solamente una de estos dos juicios de valor. Un discípulo suyo no es citado en nuestra Misná. Reprodujo las palabras del maestro en la primera fase, el tal que las entendió. Abba Shaul comprendió la distinta manera de las mismas palabras y la interpretación quedó reflejada en la segunda frase. Desde luego, una solución sencilla, poco a poco satisfactoria. Bartenora nos propone otra y dice lo siguiente: he encontrado un manuscrito en que se afirma que el Rabí Yohanan ben Zakkai expresó ambas opiniones y que las dos corresponden a la verdadera en lo que respecta al volumen de conocimientos y la capacidad de memoración del Rabí Eliezer era el mejor, pero el Rabí Eleazar ben Ahai le aventaba la sagacidad y el talento dialéctico. ¿Cuál de las dos cosas? ¿La abundancia del conocimiento o la intensidad de la inteligencia merece la preferencia? Y esta irrogante fue debatida en Babilonia por los sabios judíos hace muchos años atrás. En conclusión, podemos decir que al principio de su carrera el Rabí Eleazar debió ser inferior a las grandes cisternas llenas de agua con las que el maestro compara al Rabí Eliezer ben Horcanos, pero que le superó más adelante. Consiguió igualar su condiscípulo en cuanto a la cantidad de su conocimiento, pero le sobrepasó en capacidad de desarrollo de pensamiento. Por eso no creamos equivocarnos al afirmar que la segunda frase que dicho alumno años más tarde, que la primera al principio el Rabí Eliezer ben Horcanos era el que más destacaba en todos los sabios. Pero corriendo el tiempo, el Rabí Eleazar consiguió aventajar a todos ellos, uniendo el saber más intenso a su gran penetración. Suyacemos de paso que el decir todos, el Rabí Yohanan ben Zakkai, con infinitas modestias, se consideraba a sí mismo inferior a sus mismos discípulos. Quiera Hashem que esta Misná nos haya dejado una gran enseñanza de humildad, una enseñanza de renombre. ¿Qué nombre se le puede dar a alguien cuando nos habla de esta manera? Y por eso tenemos que ser hijos de una buena madre. Y nuestra madre, para nosotros que hemos abordado este viaje y que vamos encima del barco que es la Torá, nuestra madre se llama la divina presencia que mora entre nosotros. Misná número 9 será hasta la próxima. Compartan, ayúdenme a llegar a las 12,000 visitas esta semana en mi canal y que Hashem se los recompense quetzal por quetzal todo aquello que inviertan en este canal. Buenas noches, será hasta la próxima. Hasta pronto. Bye.